actual América había un ritmo histórico intenso, explica López. En Mesoamérica la cultura dominante era la azteca, un imperio, entendido en los términos occidentales, surgido de la alianza de Texcoco, Tlacopan y Tenochtitlán. Los aztecas iban más allá de la actual Centroamérica. Tenían opción de llegar hasta Panamá, ante la decadencia de la cultura maya, ubicada en Guatemala y sur de México. Kilómetros más al sur, por la cordillera oriental de los Andes, en la actual Colombia, se encontraban los chibchas, que tenían un florecimiento interesante en los años de la llegada de Colón y que, en opinión de López, pudieran haber llegado hasta el Istmo de Panamá, buscando una salida marítima hacia el Atlántico. En los Andes también se encontraban los incas, el sistema social, político y administrativo más eficiente que existe en la América preinvadida, que según el director del Museo Nacional de Historia venezolano, posiblemente hubiera llegado a la Pampa Argentina. Por otra parte, los caribes estaban dominando los mares y la costa norte de Venezuela, Brasil, Guyana y Surinam. En cuanto a E.U. López cree que igualmente hubiera sido tocado por la cultura centroamericana o por las potencias nórdicas, en el caso de que no hubieran llegado los ingleses. Desde su punto de vista, América Latina hubiera sido un mundo mesoamericano, porque era el que tenía las mayores áreas de influencia y posibilidades de expansión. Si esto hubiera ocurrido, tal vez los 10 presagios que tuvieron los aztecas antes de la llegada de los españoles, y recogidos por Fray Bernardino de Sahagún, no hubiesen ido más allá de ser profecías no cumplidas. El historiador venezolano Alejandro López, director del Museo Nacional de Historia, da vuelta al planteamiento y más bien suelta. ¿Qué habría pasado con Europa si Colón no hubiera concretado su viaje? De cierre. España estaba comenzando un proceso de reunificación caracterizado por el matrimonio entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, en 1469, lo que implicó la expansión de ambos reinos, que comprendían distintos territorios ibéricos. Además, en 1492 se producía el final de la ocupación musulmana de casi 800 años, así como la expulsión de los judíos de esas tierras. Se buscaba generar una identidad nacional en torno al catolicismo. Había un proceso de control para garantizar la autonomía administrativa, expone el historiador. Al expulsar a los judíos, el catolicismo es la fuerza política de la península ibérica, afirma, por lo que de no haber llegado el navegante emisario de la corona española, es posible que ésta hubiera continuado su proceso expansivo hacia el norte de África y el Mediterráneo, que eran sus enemigos recién vencidos. La iconografía religiosa, los hábitos de adoración y el culto a un único Dios, fueron impuestos a los indígenas a través de las órdenes religiosas que llegaron al Nuevo Mundo en la llamada guerra contra los infieles. Incluso, el investigador mexicano Josué Sánchez se refiere a la doctrina del diabolismo americano, que señaló a los pobladores originarios de practicar hechicería y de ser almas impuras y condenadas que debían salvarse, como agrega López. ¿Cómo sería esa Europa sin América? Se pregunta López y responde, un territorio sin riqueza, sin placer y sin utopía. En su opinión, la invasión a las Indias potenció el desarrollo de la Europa occidental. De no haber sido así, Europa estuviera sumida en el oscurantismo, expresa. El historiador venezolano se refiere a la riqueza resultante de la explotación descontrolada de piedras preciosas, como las perlas, extraídas de la actual Venezuela, el oro de los incas, en Perú, la plata del Potosí, en Bolivia, y en Zacatecas y Guanajuato, en México. Sin eso, no hubieran activado los ritmos mercantiles y preindustriales del siglo XV, que fueron posibles gracias a todo lo que se sacó de América. Pero no todo era enriquecimiento material. Las nuevas tierras permitieron también el deleite y el placer. Esto es fundamental para entender a Europa. No le damos el valor que tiene al cacao, al azúcar y al tabaco, en la activación del sistema nervioso central, y Europa no hubiera tenido placer sin América, asevera López. El escritor Tzvetan Todorov, en su libro La conquista de América. El problema del otro, se refiere al deseo de hacerse rico y la pulsión de dominio como motivos del comportamiento de los extranjeros, y a la idea de que los indígenas eran inferiores y estaban a medio camino entre los hombres y los animales. Para él, esta premisa es básica para entender la destrucción que hubo.
Según Todorov, es posible que durante la conquista y la colonia haya muerto por lo menos 90% de la población que existía en ese momento, es decir, unos 70 millones de personas. Las causas: asesinatos, maltratos y enfermedades hasta entonces desconocidas. Ninguna matanza del siglo XX puede compararse con esta hecatombe, escribe. Espero que te haya gustado este video, no olvides suscribirte y darle me gusta a mis anteriores videos. Que tengas un buen día y saludos a México, Perú y Colombia.